Vamos a un apéndice, por decirlo así, de esa garantía solicitar. Como les indiqué al principio de la conversación, la UIS exige que los contratistas tomen una póliza de seguro como garantía en sus contratos, ¿sí? Pero esta póliza de seguro puede ser ya sea de cumplimiento o, en su defecto, puede ser una póliza de responsabilidad civil extracontractual. Como les comentaba inicialmente en el contrato de seguros, ¿sí? Lo que se cubre o lo que se busca cubrir es una garantía de cumplimiento o una póliza de cumplimiento que puede contener el amparo de cumplimiento, el básico, el amparo de calidad y estabilidad de la obra, que ahorita revisamos en la matriz de la universidad, que está de hecho contemplado por separado, o sea, amparo de calidad y amparo de estabilidad, pero ambos de la obra. El amparo de calidad en el servicio, el amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y los amparos de manejo y correcta inversión del anticipo y el amparo de no devolución del pago anticipado. Además de estos riesgos que podrían componer la póliza de cumplimiento, el mismo Estatuto de Contrato de la Universidad señala que si el estructurador del proyecto llegase a identificar que existe o existen posibles riesgos que puedan afectar a terceros o que puedan llegar a ocasionar perjuicios a terceros con la actividad del contrato o con la ejecución del contrato individualmente considerado, se puede tomar de forma adicional una póliza de responsabilidad civil extracontractual. Una aclaración adicional a lo que ya he indicado. Todas estas garantías se exigen por parte de la Universidad Industrial de Santander, pero se toman por parte del contratista, ¿sí? Es el contratista quien debe tomar y pues naturalmente pagar este tipo de pólizas. Y ahí también redunda un énfasis que quiero hacer y es que como tal el exigir la garantía no tiene ningún tipo de costo económico para la universidad. Es un costo que tiene proyectado el contratista que de hecho supongo y debería tarifar al momento de hacer los correspondientes estudios del sector, en los cuales me imagino que se solicitan cotizaciones o estudios de mercado para determinar el presupuesto oficial de los procesos de contratación. Entonces, esta garantía como tal ya se encuentra incluida dentro del contrato sin ningún costo para la universidad. Siempre es pagada por parte del contratista. Entonces, hablemos del seguro de responsabilidad civil extracontractual. Ese seguro también es un seguro de contenido patrimonial, ¿sí? En la medida que lo que busca es proteger el patrimonio de la universidad en caso de que eventualmente sea requerido eh, en situaciones o causas que impliquen el pago de perjuicios a terceros derivados de situaciones relativas al contrato en cuanto tal. Aquí es muy importante hacer la salvedad, ¿sí? Y es que esta póliza no es una póliza de responsabilidad civil estatal de carácter general, o sea, la que tiene la universidad dentro de su programa de seguros, sino es una póliza que está puntualmente diseñada para cubrir los perjuicios que cause el contratista y que tengan que ver con el contrato y por ende hagan solidariamente responsable la universidad, ¿sí? De nuevo, al momento de evaluar los riesgos derivados de esa contratación, ustedes tienen que revisar si el objeto contractual o el contenido prestacional que tiene ese contrato a celebrar sí da para que pues generen perjuicios eventuales a terceros por los cuales la universidad tenga que pues pagar. Hay contratos que por su naturaleza pues no, digámoslo así, no están sometidos a ese tipo de riesgos o si lo están son riesgos demasiado remotos, como por ejemplo los contratos de compra de bienes, ¿sí? En los cuales pues básicamente la universidad recibe el bien y ahí se acabó el contrato, o los de suministro, en los que la universidad va recibiendo el bien de forma fraccionada, pero no implica ningún tipo de actividad o de potencial riesgo de daños a terceros en virtud del contrato. Entonces, ese es digamos, un apéndice del seguro de cumplimiento que sí o sí se debe contratar, ¿sí? Pero únicamente corresponderá a los eventos en los cuales
el contrato de para causar daños a terceros. Usualmente se pactan ese tipo de situaciones en los contratos de obra, ¿sí? De hecho, el contrato de obra como tal por naturaleza es el contrato estatal por excelencia y también por excelencia es el contrato que más riesgos puede generar en la medida en que pues implica una cantidad de actividades de parte del contratista en la cual no solamente está involucrada pues la universidad o el espacio físico en el cual desarrolla la actividad, sino también las personas que transitan, las medidas de seguridad que debe tomar el contratista, las personas que puede llegar a subcontratar en caso de que lo permitan los términos de referencia y demás. Son muchas actividades, son muchas acciones humanas en las cuales pues se debe hacer un respectivo control con el fin de que si eventualmente se llega a causar algún daño con esas actividades humanas, pues la universidad no tenga que asumir ese tipo de daños con su patrimonio. Las causas de responsabilidad civil en Colombia son bastante costosas, ¿sí? No más unos perjuicios morales, unos perjuicios morales pueden llegar a, pues, a la suma de 100 millones, 150, solo morales, sin contar los materiales y los potenciales lucros cesantes, ¿sí? Entonces, esto como apéndice a lo ya comentado. Vamos ahora a hablar de las obligaciones del supervisor de cara a la garantía. Hay dos, pero voy a hablar solamente de una para que le dé espacio a Carolina para hablar de algo muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta y es el tema de matriz de riesgos. Todo contrato estatal, ¿sí? Tiene que ser supervisado en su ejecución. Digamos que la entidad estatal no firma el contrato y lo deja al garete, ¿sí? Sino que delega esa facultad de supervisión en una persona que son o ustedes los que están acá o las personas que nos están viendo a través de Zoom, ¿sí? Lo que hace la entidad estatal, ¿sí? Como ente jurídico, es delegar esa vigilancia del contrato en un ser humano con el fin de que ese ser humano pueda vigilar que la ejecución prestacional se lleve a feliz término o si llegan a haber vicisitudes o riesgos contemplados en la matriz de riesgos, ojalá se puedan poder resolver. ¿Listo? Limitémonos a lo que pasaría de cara a las modificaciones potenciales del contrato y qué repercusión tienen de parte del supervisor en materia de garantías. Recordemos que en los términos de referencia, la garantía se solicita en tiempo y en valor, ¿sí? Independientemente del amparo que se exija, esencial exigir tiempo y valor. Pero los contratos estatales pueden ser susceptibles a su vez de modificaciones en tiempo mediante prórrogas o en valor mediante adiciones, ¿sí? También hay veces en las cuales la prórroga cuesta y entonces ahí hablamos de una adición, pero en todo caso, como estamos hablando de que las garantías de cumplimiento implican un porcentaje del valor del contrato y no un valor específico, ¿sí? Si el contrato varía en valor, a su vez debe actualizarse la garantía para que continúe siendo suficiente frente al riesgo inicialmente contemplado. ¿Qué pasa en el caso de que se materialice un riesgo, el contrato no cambie su vigencia, o sea, su duración en el tiempo, pero sí haya cambiado el valor y se materializa el riesgo? La garantía pues entra a pagar, pero ya no entra a pagar con la suficiencia esperada y en consecuencia haría solidariamente responsable al supervisor que no cumplió con su obligación de exigir la actualización de garantías al contratista. El contratista no va a actualizar la garantía voluntariamente, porque es que esta actualización de garantía tiene un costo. El seguro inicialmente tarifado está, está esto cuantificado en términos de una prima que tiene que ver con la vigencia de la póliza y con el valor asegurado. Si hay algún tipo de modificación en vigencia, porque implica que la aseguradora va a asumir más riesgo en el tiempo o en valor, porque en este caso la aseguradora asume un límite de responsabilidad mucho más alto, pues naturalmente la aseguradora no lo va a hacer gratuitamente, lo hace cobrando una prima adicional, ¿sí? Que sigue siendo la misma garantía, en efecto, pero para que sea suficiente, como lo exige el estatuto de contratación de la universidad, y también lo exige los términos de referencia y también se les exige a ustedes como contratistas, como servidores que están supervisando el contrato, la póliza debe actualizarse conforme se actualice el contrato.
Y no solo eso, puede haber una tercera situación en la cual el contrato sufra modificación en las prestaciones a cargo del contratista. La póliza debe ser un espejo natural del contrato amparado. Si el contrato sufre algún tipo de modificación, a su vez existe una modificación en el riesgo asegurado, ¿sí? Y si no está amparado, la aseguradora bien podría decir que me modificaron el riesgo sin yo conocerlo, y pues eso a mí me generó perjuicios y quién sabe si le responda. Entonces, toda modificación que se haga respecto del contrato, a su vez, tiene que traducirse en una actualización de la garantía exigida respecto del contrato, sea en tiempo, sea en valor o sea en obligaciones a cargo, ¿sí? En caso de obligaciones, puede que la aseguradora ni siquiera le cobre prima. Puede que haya obligaciones que no generen ningún tipo de incremento del riesgo, pero toda modificación del contrato debe notificarse a la aseguradora para la correspondiente actualización. Y esa es realmente la obligación que tienen ustedes como supervisores, ¿sí? Sigue un tema que ya es como el final y es básicamente para qué contrato yo un seguro, ¿sí? Yo contrato un seguro buscando que el riesgo pues no se materialice, pero si se materializa, yo contrato el seguro para que me funja como escudo frente a la pérdida patrimonial que me implica ese riesgo. Y ese es el procedimiento total de reclamación. Vamos a suspender en esta partecita para que entremos a hablar de ya matriz de riesgos con el fin de que ustedes pues aten lo que jurídicamente les he indicado con lo que administrativamente deben hacer de cara a la estructuración de proyectos contractuales y podamos ahora sí integrar esos dos conocimientos y decir, venga, tengo la póliza lista, tenemos el riesgo ya contemplado, lo tenemos en la cabeza, lo aseguramos. Ahora, ¿cómo hacemos efectiva esa protección aseguraticia que contratamos para poder iniciar ejecución contractual?